Entonces, bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Me disculpo por la tardanza, que bueno, nosotros siempre tenemos un tiempito usual de que ustedes lleguen también, pero esta vez llegué de todas formas de tarde y no es buena idea sentar el precedente, ¿no? Espero que se vayan conectando a... Fíjense que, por ejemplo, una cosa que se pueden fijar es que muchas veces el salón está abierto. Lo que pasa es que tal vez como que ustedes esperan a que uno llegue para entrar, los vi ahí afuera. No, lo que pasa es que acá no se le da sí, en el salón abierto y lo sacan. Sí, yo sé que a veces son así, es cierto que... Pero bueno, sí. En principio deberían tener ustedes el derecho como de ir como conectándose, ¿no? Pues al final de cuentas tienen clase acá. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo? No sé si... Eso lo discutimos la primera clase. Lo que pasa es que yo estoy grabando todas las clases, de hecho. ¿Sí? ¿Perdón? Yo soy concejal del pueblo. Ah, usted me contó, sí. Sí, pero tenga en cuenta que en principio usted no, pues eso no es una falla justificada, ¿no? Pero, pues bueno, tiene que tratar de llegarlo. Sí. Sí, y no pudo venir. Entonces, bueno, en ese caso, de hecho, yo creo que ya casi les va a compartir las grabaciones del corte, digamos, porque yo también les tengo comprometido eso, que a un cierto tiempo antes del examen, pues les comparto todas las clases para que... ¿Cómo? Todavía no. Pero yo las tengo todas grabadas, de hecho. No, pero ahí están. Sí, yo lo estaba viendo. Cuando después se las pone a grabar, la reunión que se muestra, se las guarda. Sí, pero no en el canal de los otros. Ustedes como lo están viendo. Sí, ahí están. Imposible. O sea, que estoy perdiendo, o sea, yo pensé que los estaba manteniendo en secreto. ¿Ustedes las pueden ver? ¿Cómo? Momentito. No, porque yo me he encargado, o sea, yo para eso estoy haciéndolas en otro canal, de hecho. Tendrá que verlas. O es que tal vez la clase pasada, o todas, es que está raro. Eso está raro, espérese un momentito. Porque entonces hice la tarea mal. Esto, a ver. A ver. No estoy mirando dónde no hay, si es aquí en... El archivo lo buscan y sale, a ver. Porque suele saber, no, pero aquí no salen grabaciones, por ejemplo. ¿Ustedes cómo las encontrarían? Qué raro, porque pensé que no. Bueno, podría... O sea, ¿es el canal de nosotros, de estadística, seguro? Sí. Yo quiero la materia tal vez en esta profesión me dejan grabar. Qué raro, pero bueno, se suponía que no, que yo estaba... Calificaciones, tareas... Que no se podía en principio. Tendré que revisar eso un poquito más. Técnicamente, si ustedes miran en mi SharePoint, deberían encontrarlas, tal vez en mis grabaciones, pero no sé cómo podrían acceder a ellas. Ajá, yo veo ahí. No, pero son los Exceles, ¿no? No. Pero ¿dónde verían los videos? Es lo que no entiendo. ¿Sí? Sí, yo entiendo porque no, creo que no. Yo por eso la creé en otro canal, para que no. No, pero no sé si ponen grabar la herramienta se les guarda. Sí, por eso, yo sé que sí, que los puede grabar. Por eso es que yo lo estoy guardando en el mismo canal. Lo estoy guardando en otro canal para que ustedes no puedan verlo. Y cuando, exacto, eso lo sabía. Yo sé que eso lo guardo automáticamente. Pues estaba asustado, pero no creo que sí se vio una tarea. Bueno, primero, hay un anuncito que vale la pena que tengan en cuenta. No sé si lo vieron, que es un. Entonces, yo había dicho de los cursos cortos, ¿no? En la primera clase. Y ya tenemos el calendario. Desafortunadamente, nosotros estos cursos cortos también le pedimos a los de publicidad que aparezca en la página principal del Poli, o sea, la de poli.edu.co, como que estos anuncios, pero todavía no han hecho la publicidad. Entonces nos tocó hacerlo como un poquito por nuestra cuenta, pero entonces aquí está como el calendario. Fíjense que este jueves, o sea, mañana, comienza lo de Excel intermedio básico, o sea, que los que quieran reforzar su Excel, es una excelente oportunidad de hacerlo a partir de mañana. Mañana de 5 a 6 y media. Ahí está el vínculo y todo. ¿Listo? Luego hay una clase que es esta sí tendría bono de 4 sesiones, contar historias con datos, con Frederick. Y yo doy una introducción a Python después. Ahí está. Esto es el calendario que espero que noten. De hecho, si ustedes miran en Moodle, a ver, yo también la compartí. La información allá. De hecho, Moodle es más, yo suelo publicarla también en Moodle, pero sí también ponerla ahí en Teams. Pues porque pues.
Fíjense que aquí en Moodle también, de hecho ocupa un poquito de espacio, ¿no? Porque es como bastante, pero ahí está, ¿no? Las tareas quedan después, ¿no? Los temas y todo eso. Pero ahí están los calendarios. Y la idea es que ustedes solamente con ese vínculo de Teams ustedes pueden entrar, porque es algo abierto a, de hecho, personas incluso externas de la universidad. ¿Listo? Un webinar. Si ustedes completan con todos los ejercicios, sea el de contar historias con datos o el de Python, ustedes tendrían un bono, si no estoy mal, es un 0.2 en la definitiva del tercer corte. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. El de Excel no. El de Excel habíamos dicho que no tenía bono. ¿Por qué? Justamente porque hay muchas personas que saben Excel y entonces les dicen bono y entonces se meten al curso solamente por el bono. Entonces, díganme, los otros dos es menos probable que ustedes sepan esas cosas y por lo tanto pues van a tener que aprender con ellos. Sí, pero eso sería más Excel avanzado, pero no. Sí. Estamos queriendo es como más de ciencia de datos. Bueno, entonces, justamente usted me tenía una pregunta, que creo que es el momento de hacerlo, sobre el punto 4 del taller. Déjeme ver entonces. Sí. Ah, la puntuación Z, no. El punto 4 no lo hemos visto todavía. Ah, Con razón, sí. Yo tenía la, porque es que como dije, no lo hemos visto. Sí, listo. No, puntuación Z no lo hemos visto. Entonces, por eso no ha podido responder esa pregunta. Con razón. Listo. De hecho, puntuación Z lo podemos ver ahorita mismo, porque eso no es muy difícil. ¿Listo? Listo. Pero me enteras, no. Terminemos cajas y bigotas, que eso fue lo que nos quedamos la clase pasada, y me acuerdan de puntuación Z. Que he hecho clase que me la salté, porque es un temita ahí, como al ladito de las tablas de frecuencias y todo eso. ¿Listo? Pero, de hecho, si ustedes lo consultan en Wikipedia, no creo que se les complique calcularlo. O sea, si ustedes miren qué dice en Wikipedia, o sea, no sé, pongan puntuación en Google, por ejemplo, y les aparece, ¿qué es la puntuación Z? Y les dan una formulita. Esa fórmula es la que es. Bueno, este está muy feo. Hay unos más sencillos. Es que la puntuación Z es una cuestioncita sencilla. Es algo que ustedes en principio podrían googlear. Entonces, oiga, pero lo ponen en una página. Es que es una ecuación y ya. O sea, eso es, definitivamente Google a veces es. Los asustan con cosas de estadística más avanzada. A ver, puntuación Z. Qué larguero. No, definitivamente. Bueno, después les digo, entonces. Definitivamente no está tan bonito lo primero, o sea, como la. Son 13. Mire, curiosamente en inglés está. Esta es la puntuación Z. Esta cosita. O sea, coger el valor menos el promedio dividido en la duración estándar. Es la fórmula, no es más. Sí. Sí, seguramente los que hayan visto estadística alguna vez habrán calculado una puntuación Z y es eso, no es más. Entonces, pues es eso, no. Pero con tal no hemos visto ese tema. Entonces, vamos a ver. Nosotros teníamos un archivo de la clase pasada, yo espero que lo estén descargando, ¿no? Como la última versión. Habíamos empezado con un diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Listo, y estamos en esas. Habíamos explicado hasta el momento la parte fácil, que era Q1, Q2 y Q3. Sí, o sea, habíamos explicado las tres partes de la caja, el ombligo de la caja, y ahí íbamos. Y habíamos definido otra medida de dispersión que se llama rango intercuartílico, que se define como la resta entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Sí? Se suele decir con RIC. ¿Listo? Ahora bien, porque lo que nos queda ver del diagrama de cajas y bigotes es cómo se generan los bigotes y por qué hay veces que quedan datos por fuera de los bigotes, que es lo que llamamos datos anómalos.
¿sí? Es una de las posibles definiciones de datos anómalos, pero es muy usada ¿en qué? En estadística, y pues se usan, o sea, esta definición de diagramas de casas y bigotes es la que se usa en todos lados, ¿listo? Entonces, espero que todos estén con el archivo abierto, si no, esperaré un poquitico. Acuérdense que eso está en Teams, ¿no? Los que no saben dónde encontrar este archivo. Eso está en el archivo de nuestro equipo, en materiales de clase, en lo que llamamos Excel de clase. ¿Listo? Ahí está la clase de la semana pasada, que es febrero 23. Ahí se les espero que descarguen. ¿Sí? Y ahí hemos llegado hasta aquí. Señor. Ah, por supuesto. Sí. No, usted me tiene que escribir después porque tiene que ponerse al día de muchas cosas antes. Entonces, claro, le tengo que agregar aquí. ¿En Teams, en Moodle ya aparece? Porque Moodle ya hay unas evaluaciones. Sí, listo. Entonces, agrega miembro. ¿Cuál es su nombre? César Luan. Ahí está, ¿verdad? Listo. Perfecto. Ahí ya lo refresco. Sí, seguramente. Entonces, vamos a definir lo que se llamaría, ¿qué es lo que considera un dato normal? O sea, vamos a ver si o sea, hay un límite superior, un límite inferior de lo que se considera un dato normal, según, según la definición del diagrama de cajas y bigotes. Entonces, ¿cómo se hace? Se definen dos límites. El límite inferior, o sea, los datos que están por debajo de ese límite, se consideran anormales. Y el límite superior, los datos que están por encima de ese nivel, se consideran también anormales. Todo lo que esté dentro de ese intervalo es lo que se consideraría un dato normal. ¿Listo? Entonces, eso se define por una fórmula. La fórmula es la siguiente. La vamos a llamar límite superior normal. ¿Cómo? Cojo el tercer cuartil y le sumo 1.5 multiplicado por el RIC. ¿Sí? Así lo vamos a definir. Y el límite inferior normal es parecido, pero ojo, el primer cuartil y le resto 1.5 multiplicado por el RIC. O sea, pónganse a pensar. Recuerden que el tercer cuartil es el borde superior de la caja, ¿sí? Y el primer cuartil es el borde inferior. Entonces, si yo me paro en el borde superior de la caja, me muevo un RIC que es un tamaño específico, que de hecho es el tamaño de la caja, y me muevo una caja y media por encima, eso es lo que yo consideraría el límite superior normal. De hecho, básicamente lo que aparece aquí, ¿sí? Y hago lo mismo. Si yo cojo, me paro en el primer cuartil y me muevo un alto de caja y medio, eso es lo que yo llamaría el límite inferior normal. O sea, básicamente 1.5, 3, 4 cajas. El tamaño del rango normal son 4 cajas de bigotes, o sea, 4 rangos intercuartílicos. La caja en sí, 1.5 rangos intercuartílicos por encima y 1.5 rangos intercuartílicos por debajo. Recuerden, ¿por qué digo eso? Porque el alto de la caja, ese tamañito, es el RIC, el rango intercuartílico, que es el tamaño entre el Q3 y Q1, o sea, entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces, eso es moverme una caja y media por encima o una caja y media por debajo, y hasta ahí los consideraré normales. Cualquier cosa que esté por fuera de eso, lo consideraré un dato anormal. ¿Listo? ¿Sí queda clara entonces la idea de esto? Y eso es lo que está diciendo estas fórmulas, ¿sí? Aplíquenla. Antes, de hecho, prefiero que ustedes, o sea, deberían poderla aplicar, no tengo que hacerla yo primero en Excel, porque ahí ya se les expliqué cómo es. ¿Cuánto sería el límite superior normal? 40.5. Vamos a ver. Yo cojo Q3, cojo 1.5, lo multiplico por el RIC,
Efectivamente me da 40.5, ¿sí? Y ahora el otro, ¿cuánto sería el límite inferior normal? Puede ser negativo, a veces, pero no siempre, ¿no? Ah, listo. 4,5, listo. Entonces decimos, podemos hacer este comentario aquí a la derecha. Podemos decir, los números que están entre estos dos números, sí, perdón, los datos entre estos dos límites consideran normales, ¿sí? Ese es el comentario que podemos hacer al respecto. Buenas noches. Entonces, ¿por qué no hay datos anómalos por debajo? ¿Cuánto es el dato mínimo? Podemos calcular el mínimo y el máximo, ¿no? Y en este caso voy a aprovechar que las funciones de cuartil me sirven al respecto. Porque si yo pongo el cuartil 0, ¿se acuerdan que ese era el mínimo? Y el cuartil 4 es el máximo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay datos anómalos por debajo? Porque el dato mínimo es 12. Y para ser considerado anómalo hay que estar por debajo de 4,5, ¿sí? O sea que no hay ningún dato por debajo de 4,5, por lo tanto no hay datos anómalos. Por debajo. Ahora, por encima, ¿qué pasa? Tenemos 66, ese es el máximo. 66 está por encima de 40,5. O sea, claramente que 66 sí sería un dato anómalo. O sea, que sabemos por esto que hay por lo menos un dato anómalo, el máximo. Y seguramente hay más, ¿no? Entonces, ¿está claro cómo se hace? Fíjense ahora una cosa muy importante. El bigote no llega hasta 4,5 por debajo, ¿no? Y tampoco llega hasta 40,5 por encima. Porque ¿qué es lo que hace el diagrama de cajas y bigotes? Coge todos los datos que se consideran normales, ¿sí? Y coge el mínimo y el máximo de los datos que se consideran normales, y esos son los bordes del bigote. Por eso el bigote inferior es 12 y el bigote superior es 40. ¿Sí se dan cuenta? Los límites inferior y superior normales no aparecen necesariamente en el diagrama de cajas y bigotes. Es entre los datos, los que se consideran normales, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Esos son los bigotes. Listo, si quieres escribimos eso para que les quede claro también. Ni el máximo, ni tampoco los límites normales, ¿no? ¿Qué tienen que entender? O sea, más o menos qué es lo que está pasando ahí. No son ni eso ni lo otro, no son necesariamente ni eso, ¿sí? Entonces aquí hacemos el segundo comentario. Los bigotes son el mínimo y el máximo, o sea, los datos que se consideran normales, ¿sí? Los datos anómalos no se consideran como para calcular los bigotes, ¿sí? Entonces se cogen los datos que son normales y el mínimo y el máximo de ellos, eso es lo que definen los bigotes, ¿listo? Esa es la manera como... Y eso todo eso lo hace Excel automáticamente, si se dan cuenta, o sea, no hay... Esto es como la explicación. ¿Listo? Son el mínimo y el máximo entre los datos que se consideran normales. Entonces ahora lo que queda como para... Esto es como una explicación larga de todo el diagrama, ¿sí?
lo que faltaría por decir es, bueno, ¿cómo calculo yo cuántos datos anómalos hay? ¿Listo? ¿Cuáles serían los normales? A mí no me parece nada. Si quieres, ¿no, ¿no les aparece? No. Podríamos volver a poner, si acaso, para... Es extraño porque... Pero si quieren... Descarga, no aparece. Listo. Entonces vuelvo a hacer de todas formas, es bueno que la tengan de referencia. Que es que esta es la de edad, ¿verdad? Sí. Seleccionan toda la columna de edad con control espacio. Ponen insertar. Gráficos recomendados y se van a todos los gráficos donde diga cajas y bigotes. Después de... esa es la pestaña de insertar. No con clic derecho. Eso. Listo. Entonces ahí el resto sería pues que le pongan unos colorcitos distintos, etcétera. Pero ahí está. De hecho les recomiendo por lo menos colores claros, porque es que si no, o sea que se puedan leer todos los datos para que quede así más o menos como este. Por ejemplo, poner doble clic acá y que el relleno, en esta que es la pinturita, sea un color claro. Aquí. Relleno sólido y un color claro. Lo otro que podrían poner para que sea más legible es aquí en este más que aparezca etiquetas de datos. Listo, para que también vean los numeritos. Se hace el botón en este más, etiquetas de datos, primero para que se vean todos los números. Y lo otro es para que sea legible el promedio mejor, hacen doble clic en la caja, se van a relleno, que es la parte... O bueno, también creo que con clic derecho también se puede decir con relleno, por ejemplo, y ponerle un color clarito. Sí. Solo para que sea más legible pues el promedio, sobre todo. Y ya está. Entonces, fíjense una cosa que ustedes muchas veces están tentados a hacer cuando no hacen diagrama de estos, y es contar visualmente los datos, ¿sí? Aquí hay bastantes, de hecho, y muy posiblemente no les dé resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí ustedes pueden decir, acá está 41, 43, ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no sé cuántos salgan, supongamos que 12. Pero eso es un mal método, por varias razones. Primero, un dato puede aparecer más de una vez, ¿sí? Entonces ustedes no se van a dar cuenta ahí, si hay 241 o 541. Primero. Segundo, hay veces que por la resolución del gráfico hay algunos puntos que ni siquiera aparecen, ¿sí? Algunos datos anómalos que ni siquiera aparecen por ahí. Entonces, no es nunca recomendable que utilicen la gráfica para contar el número de datos anómalos, ¿sí? Para eso es mejor hacer lo siguiente. Vamos a aprender a utilizar la función contar sí de una forma interesante. ¿Listo? Listo. Número de datos anómalos por debajo y número de datos anómalos por encima, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a escribir contar sí. ¿Sí? ¿No? Seleccionamos primero toda la columna de edad, que es la que estamos calculando, ¿verdad? Ponemos punto y coma para separar. Y ahora viene el criterio interesante. Van a poner entre comillas lo de mayor. Ah, perdón, por debajo. Entonces el símbolo de menor, al revés. Sí. ¿Sí? Eso significa menor que. ¿Sí? Y van a escoger después el límite inferior normal. ¿Listo? Ahí. Ah, no, perdón. Después ponen el símbolo de i, el ampersand. ¿Saben cuál es? Y luego sí ponen el límite inferior normal. ¿Listo? Esa yo sé que está avanzada, yo sé. Enter. Denles vuestro. Así está. Entonces repito, la primera parte es seleccionar toda la columna de edad, ¿sí? No es complicado. Es la segunda parte la que ya es algo más avanzado en Excel, un poquito más avanzado. Fíjese, entre comillas pongo el símbolo de menor. Luego pongo i, ¿listo?
Yo ahorita les voy a explicar qué significa esa fórmula con más detalle, pero en el momento háganlo, ¿listo? Porque son trucos que estoy seguro que después ustedes los van a usar en Excel en otros momentos, cuando aprendan a hacer, cuando necesiten, y es que ese I sobre todo, se usa, yo lo uso muchísimo cada vez que, por ejemplo, necesito hacer listas de correos y cosas por el estilo. Y para cuando no hace Concatenación. concatenación o cuando no es así. Por eso. Entonces ese I hay que ver por lo menos por qué se usa ahí de esa forma. ¿Listo? Pero literalmente significa, cuénteme los datos que son menores que ese número. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Solo lo que lo hicimos de esa forma. O sea, cuénteme los datos en la columna edad que sean menores que el número que aparece en la casilla Q28. ¿Qué número aparece en la casilla Q28? Pues el límite inferior normal. ¿Listo? Que de hecho lo veíamos en la gráfica de cajas y bigotes, que no aparecía ningún dato anómalo por debajo. Ahora, ¿qué pasa por encima? La idea es muy similar. Ponemos igual contar si selecciono toda la columna a través de edad. Entre comillas pongo mayor que el símbolo de I, el ampersand, y escojo la casilla que tenga el límite superior normal. ¿Sí? Q27 en mi caso. Y pongo Enter. Mire, 293. ¿Se ven 293 puntos en la gráfica? No. O sea que hay una gran cantidad de datos anómalos que no se notaban fácilmente de forma visual. Mírenlo bien, mírenlo bien. Entre comillas, el símbolo ¿sí? Entonces, fíjense, hay 297 datos, hay un montón. 293, perdón. ¿Sí? ¿Eso cómo lo podríamos ver? Si ordenamos de mayor a menor la edad, por un momentito. No, de mayor a menor. Vemos que hay muchísimos que están por encima de 40, ¿no? Todos estos. Por eso es que hay tantos. Son en total 293. ¿Listo? Y eso lo está haciendo automáticamente Excel. Es que no vale la pena que lo hagan a mano. Por eso es que si yo les pregunto cuántos datos anómalos hay, no sé ni se les ocurre hacerlo a mano porque no terminan nunca. ¿No? La gráfica no se los muestra a todos. Ya lo vimos que no. ¿Qué hago pausa? ¿Ya todos tienen esto o...? Debemos decir, total de datos anómalos. Tenemos pues la suma de los que están por debajo y los que hay por encima. En este caso, solamente están los que están por encima. Estos son 293. ¿Sí? Entonces ahí pues hago pausa. Y Pero si sube el dato de por debajo, se suma también. En este caso no se suma porque sea. Sí. Pero si está... Sí, espera, si cero se sumaría. Hay veces que hay diagramas de cajas y bigotes que tienen datos anómalos por debajo y por encima. Yo ahorita vamos a hacer ejercicios. Por el momento estamos aprendiendo a hacer. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí sirvió? No, es que pusiste todo entre comillas. Era solo entre comillas de la ¿por qué? Pues pusiste como límite. No, pusiste el menor. No. Los que están por encima tienen que estar por encima del límite superior normal. Los que
está por debajo del límite inferior, no más. Es el límite inferior. Por eso digo, yo con el 3%, pero hay 0. Es de Cundinamarca. Así es. Ahora sí es una forma. Porque lo puso con 27 y era 28. Es al revés. Ahora sí. Que los descubro. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver por acá. ¿Allá ya está todo bien? ¿No? Mira. ¿Por qué 4? Porque el 4 y el 0 es porque, por definición, el 4 cuartil es el máximo. Por definición, el cuartil 0 es el mínimo. Es otra manera de calcular el mínimo y máximo. Yo también también hubiera podido poner el mínimo de todos los datos que hagan. Eso es una clase pasada, de hecho. De hecho, el percentil 0 también es el mínimo y el percentil 100 es el máximo. O sea, si uno usa esas funciones con esos números, 0 por 100%, por ejemplo, o 0 y 4 para repartir, te dan el mínimo y el máximo. ¿Por qué lo dice? Porque tenemos estas, y estas de acá, porque están ahí como a la mano para no tener que, como que para ya buscar todo eso. Pero solo por eso. Perfectamente eso es el mínimo y el máximo. Perfectamente una puede tener min y max, ya lo mismo. No cambia la. El mínimo y el máximo está ahí. Pues lo que yo hice, después costear esa función. La aplicaba acá. La aplicaba acá. Pero entonces, es que el mínimo se puede calcular con el cuartil 0. Es una manera de hacerlo. Es por definición, el cuartil 0 es el mínimo. Y el cuartil 4 es el máximo. Es por eso que se saca. Entonces era solamente como para comentar que este era el mínimo y el máximo, y por eso no había datos anómalos por debajo. Entonces había anómalos por encima. Ahí sí. Bueno, funciones. Igual. Seleccionas toda la columna de datos. No. No, pero no selecciones con un dato cualquiera, ¿no? O sea, no selecciones el encabezado. Pero la ventana Eso no se quiere decir. No, simplemente se la todavía. No me acuerdo. Ahora, ¿lo entendió? Sí, listo. Luego, con entre comillas, menos que. Entre comillas, no, pero entre comillas lo vamos a hacer. Eso es comillas. Se la escuché. Y símbolo. Listo. Y selecciona el límite inferior normal. No, sí, yo creo que la columna no sabes. no, todo. Sí, para los otros. La real de la ¿Con I? Para separar si los no, ahí está.
No. No, pues, ya tiene que ver los sapos. Claro, son distintos. Eso no. Mira las comillas. Ahí sí. Ustedes siempre las comillas de clase, no hacen un recorrido. Es mayor que, pero el límite es superior normal. O sea, ahí cae un poquito de pero más es. Bueno, cuando vayas a hacer esto, por el momento está bien. Excepto que cuando tú seleccionas toda la tabla, no seleccionas toda la columna. Seleccionas un dato, partida como dice. Si no ya arriba, como la E como estás haciendo, si lo seleccionas en el espacio, fíjate cómo aparece distinto. No es que los puntos se crean como toda la columna. En este caso, el error que está, quiere ver que pusiste todos los que sean mayores que no, y son todos los que sean menores que no. Ah, no, los que están por encima, perdón. Eran los que estaban mayores que estaba bien eso, pero los que estaban mal eran mayores que el límite, pero no más. ¿Es eso? Sí. Sí. Ahí está. Listo. Bueno, ahora entendamos un poquito esta fórmula porque pues obviamente no es tan familiar. Entonces, lo primero que les quiero explicar es cómo funciona ese dichoso ampersand. ¿Listo? Este simbolito de acá, ¿sí? Se llama ampersand. No sé si ustedes sepan de dónde viene. Eso viene del latín incluso. En latín, ¿cómo se dice ahí? Se dice et. Y eso de alguna forma lo pegaron y lo torcieron. Literalmente es un et, pero torcido. El ampersand. Ese es el origen de ese símbolo. Es antiguo, de hecho. Desde los escribas medievales lo usan. ¿Sí? Ya para memorizar la cabeza. ¿Sí? Entonces, pues contar, creo que todos lo hemos visto en algún momento para significar, ¿sí? Y lo bueno es que como que lo entendemos sin problema. Entonces, en Excel, ese símbolo en particular sirve para concatenar, es decir, para coger diferentes textos y pegarlos en una sola salida completa. Les pongo un ejemplo en donde a mí me ha pasado mucho que necesito eso. Por ejemplo, yo tengo una lista de usuarios, de ustedes, alumnos o de profesores, usuario 2, por ejemplo, y así sucesivamente. Y yo quiero que lo aparezca inmediatamente a la lista de correos. Yo sé perfectamente que eso es agregarle @polygram.edu.com. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo esta primera salida, le pongo el i, y fíjate que entre comillas, cada vez que yo quiero agregar texto, que sea texto puro, que no sea fórmula ni nada por el estilo en Excel, yo tengo que ponerle las comillas. Entonces pongo entre comillas, Polygram, el arroba, ¿no? polygram.edu.com. Y si ve, lo pega todo. Y yo por supuesto tendría una columna completa de esos nombres de usuarios, y yo pues haría eso con toda la columna. O sea, me genera automáticamente el correo electrónico. Por poner un ejemplo donde me ha pasado muy seguido que yo necesito usar esa función. O sea, es útil. ¿Sí? Pero la idea es esa, fíjense qué es lo que estamos haciendo acá, porque hay un problema en esta fórmula. Yo quiero, y eso en Excel es un poco complicado, yo quiero que sea una condición de mayor que, de un valor que está en otra celda. Porque si yo quisiera nada más un mayor que sencillo, miren lo que yo podría hacer. O sea, voy a copiar y pegar esta fórmula. Sin tanto problema, yo podría escribir simplemente mayor que, no sé, 50, ¿sí? Fíjense, así solito. No me diga que me tiene que pedir. Bueno, con comillas me tocó. Bueno, pero bueno, me lo interpretó así ya con la condición de comillas. Que sea mayor que 50, ¿sí? Siempre tiene que ver el comillas.
Es que sí, porque es una condición lógica. A Excel le gusta que usted se las ponga como texto, normalmente. Entonces, claro, así estaba fácil porque pues era un número definido. Pero yo necesitaba que era un número que estuviera en otra casilla. Entonces, por eso le tuve que poner el ampersand y que me pegara el número que está en esa casilla. Y ahí sí Excel lo entendió completito. Es básicamente lo que está pasando ahí. Si ya después de que uno entiende qué es lo que está, ya, listo, así funciona el truco. Y les repito, saber que ese ahí sirve para eso es útil, de verdad. Es algo que aparece en muchos momentos cuando uno quiere hacer cosas en Excel. ¿Sí? Sí, pero hay veces, exacto, que uno combina como datos de diferentes, como en un solo texto. ¿Sí? Esto a veces incluso lo hacen, es la esencia, no sé si ustedes han visto, que uno, por ejemplo, en algunos correos electrónicos quiere que aparezca un mensaje individualizado, algo por el estilo. Como que señor, y que uno no quiere hacer la misma carta para todos. O sea, porque eso tendrá uno que copiar y pegar todo el tiempo, pero uno tiene una lista como de todas las personas a las que uno le quiere mandar el correo. Uno puede hacer algo por el estilo, ¿sabes? Como ponga aquí este dato como de cédula, de señor o señoras, y listo. Mandas 70 correos que parecen como escritos para cada una de las personas, pero obviamente uno ya tenía como un esquemita para todos. Eso puede llegar a ser útil también en ese mismo sentido. Y la idea de la misma es concatenar de la base de datos, pegar en esos pedazos en blanco como que las cosas que son personales. ¿Sí? Incluso puede que haya un mensajito como acepté su solicitud o rechacé su solicitud. Hasta en eso uno puede así mandar de todas un montón de correos. Eso es algo que seguramente algunas personas que tienen que manejar volúmenes grandes les puede resultar útil aprender de Office. ¿Sí? O sea, la idea es utilizar los computadores para que lo tedioso no lo tenga que hacer uno, básicamente. Por eso, no sé si han escuchado una frase de Bill Gates, famosa, que dice que a él le encantan los empleados perezosos. Y él lo dice, no es porque sean personas que no hagan nada. Él dice, es que la gente perezosa es la gente que no quiere hacer todo a fuerza bruta, sino se ingenia la manera más eficiente de hacer algo. Por eso el perezoso se encuentra la manera más rápida de hacer las cosas. Es a eso a lo que se refiere. Y para eso están o sea, y alguien que trabaja en computación, pues entienda a lo que se refiere a eso. O sea, es a ese tipo de perezosos, entre comillas. O sea, los eficientes. Buenas noches. Sí, claro, cuando usted vea que hay algo como muy repetitivo, tenga la seguridad que sabiendo usar bien los computadores, usted no va a tener que hacer eso. Sí, básicamente. Es como la moraleja. Bueno, creo que queda ya claro qué es lo que significa un diagrama de cajas y bigotes, pero con todo el detalle. ¿Sí? Esto lo hago para explicar bien, porque es que si uno no hace todas estas cuenticas, es como difícil, o sea, decir solamente con palabras se les queda por fuera como la explicación. Es mejor hacer como la cuentica detalle por detalle y ver cómo funcionan estos diagramas. ¿Listo? Les digo una cosa, por ejemplo, en muchísimas investigaciones que sacan estos datos, los datos que son considerados anómalos los consideran como que no representativos de la muestra y no los usan en el análisis de ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, ahí sabríamos qué criterios se usan para eso. Y este no es el único criterio a propósito. Hay otros criterios, por ejemplo, con la puntuación Z que la mencionaremos ahorita, para saber cuándo es un dato anómalo. Pero este es un criterio muy típico. Los puntos que están por fuera de los límites inferiores y superior normales del diagrama de cajas y bigotes se consideran anómalos y en muchas investigaciones no se toman en cuenta. Porque solamente queremos como que lo que es normal, la tendencia normal. Eso es como, en inglés se les dice outliers, que nunca he sabido bien cómo la palabra en español como para los forajidos, los que están por fuera. Sí, sí, esos datos no son tan importantes. Bueno, es más, les puedo decir que ese mismo concepto, pero más avanzado, es en el que se basa, por ejemplo, la seguridad bancaria. Literalmente, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, pues cuando usted le roban la tarjeta de crédito y le aparece por allá una compra de Corea del Sur, para allá en Alibaba o alguna cosa que usted nunca ha hecho, ¿sí? Pues ¿cómo se da cuenta su banco que usted no la hizo? Pues eso, porque usted ya tiene una estadística de usted y las personas como usted como cliente de sus transacciones normales y dice, momentito, esto es un outlier y una vez prende las alarmas. Por supuesto es más avanzadito, pero la idea es la misma, es un sistema de detectar cosas anómalas. O sea, que piensen que este conceptico, así que como el que empezamos, puede significar muchas cosas importantes en términos de seguridad, por ejemplo. Cuando alguien quiere reconocer que hay un comportamiento que no es normal. ¿Listo? Ahí por lo menos lo que hace el banco es llamarlo a usted. Hey, porque hay veces que uno efectivamente viajó al exterior y está haciendo la compra, pero
Cosa que les recomiendo en esos casos, avisen a su banco si van a salir. Eso es lo mejor, porque hay veces que le bloquean las tarjetas, créanme que sí, eso es, y en el exterior es muy, sí, es muy jodido, exacto. Es como para que tengan su viaje tranquilito, ¿sí? Entonces ustedes le dicen a su banco, sí, voy a estar en tal país, en tales fechas y tales fechas, y ellos dicen, ah, bueno, tranquilo, eso ya sabemos que entonces le bajamos ciertas alarmas a usted y no le vamos a bloquear sus tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando haga los pagos en el exterior. Ese tipo de cosas es bueno tenerlos en cuenta. Bueno, había una pregunta sobre puntuación Z. Que yo creo que se las voy a mostrar aquí mismo. A ver, a ver. Es un teorema que no lo vemos nosotros, que no mucho tiempo. Pero en cualquier tabla de datos, como esta, de valores, perdón, a cada valor se le puede asociar un número que se le conoce como puntuación Z. ¿Listo? O sea que aquí la que tenemos en la tabla de frecuencia, podemos hacer una última columna, por acá. Bien, agreguen una para que no se controle más. Y la van a llamar puntuación Z, ¿listo? Se define como, ahí les pongo la fórmula, valor menos promedio dividido en desviación estándar. Noten el paréntesis, yo no pongo ningún paréntesis casualmente. O sea, si se les pongo la fórmula de paréntesis es porque ustedes tienen que usarlo en su fórmula de Excel. ¿Listo? Pero lo recomiendo, hágalo aquí en la tabla de frecuencias, porque en la base de datos en principio también lo podíamos hacer. Pero ¿de cuál de todos? Los valores, ¿no? Entonces, si aplicamos esto, vamos a ver. Aplicamos la fórmula, fíjense, abro paréntesis. Cojo el valor. Le resto el promedio lo teníamos calculado por allá abajo, es este. Toca fijarlo, ¿no? F4 porque es el mismo promedio para todos. Cierro el paréntesis y lo divido. En este caso, tienen que darse cuenta que hay una desviación estándar que puede ser la poblacional o la muestral. Por eso es que en el punto 4 yo les digo, usando valores poblacionales, porque en principio depende de un caso en el otro, ¿sí? En este caso usemos la poblacional, por ejemplo, ¿sí? Y pongo... ¿dónde está la desviación estándar poblacional? Aquí, listo. Y pongo F4, ¿no? También, porque ese solamente está ahí. ¿Listo? En este caso usé, claro, ¿no? La desvés poblacional. Apliquen la fórmula, apliquen la fórmula. No, apliquen la fórmula. Lo puedo agrandar, si quieren. Pero la fórmula está ahí, es que no quiero porque ustedes se acostumbran, no. Es que está ahí literalmente. ¿Listo? Porque ustedes muchas veces van a ver eso en un libro de texto o algo, tengo que usar esa función matemática. ¿Sí? O sea, el objetivo es todos obtengan esta lista de valores. ¿Ya? Si aplican bien recuerden que el promedio y la desviación estándar deberían estar fijados, porque ellos están solamente en una casilla que es un rango en su hoja de Excel. El valor es el primero, el de la izquierda, ¿no? La primera columna. Le falta el paréntesis inicial. No sé qué ustedes saben. Es como práctica también. Cuando uno ha leído tanto código como que uno hasta a ojo ve los cierres, los cerrados y los abiertos. Fijado, ¿no? Por el 4. No, pero hablaba de la. Para el 6 y 4. Por el 4. Listo, ahí está fijado.
para saber la división de la poblacional. La división está en la poblacional que está ahí a la derecha. Mira. Y fíjate aquí. Bueno, entonces, la puntuación Z es lo que llaman una medida de distancia relativa, ¿sí? Hacia la isla. En el sentido que, respecto al promedio, ¿sí? Nos dice, literalmente, si uno se pone a definirla, sería el número de desviaciones estándar que estoy alejado del promedio. Eso es lo que significa la puntuación Z. ¿Cuántas desviaciones estándar estoy alejado del promedio? ¿Sí? Fíjense que tiene signo. Si es negativa, quiere decir que estoy por debajo del promedio. Si es positiva, quiere decir que estoy por encima del promedio. ¿Sí? Eso es lo que significa la puntuación Z. Ahora bien, es que, de hecho, les habíamos hablado de cuartiles también, ¿no? Como una manera de dar becas, por poner un ejemplo. Eso es, los que están por encima del percentil 98, por poner un ejemplo, sería dar una beca. Pero en otras circunstancias dan la beca, por ejemplo, mediante una puntuación Z. Dicen, las personas que tienen un puntaje, 2 desviaciones estándar por encima del promedio, se ganarán la beca. Es otra manera también de... Porque también se establece una medida de ser excepcional. Estoy 2 desviaciones estándar por fuera del promedio. Entonces sería, soy bastante excepcional del lado positivo y por lo tanto me reconocen de alguna forma. Es otra manera de medir, según los datos, qué tan lejos estoy de la tendencia central. ¿Sí? Por debajo o por encima. ¿Sí? Y mediante esta definición también se puede hacer lo que hablamos de anómalos. Si tenemos un dato que tiene una puntuación Z de 5, está bastante alejado del promedio y podríamos borrarlo, por poner un ejemplo. ¿Sí? Sería también lo que sería un outlier. ¿Sí? Entonces, es solamente un concepto extra que vale la pena. Ahora bien, es bueno que también entendamos esta definición y la ecuacióncita sí la podemos poner aquí en el tablero, que es puntuación Z de un dato es igual al valor menos el promedio dividido en la desviación estándar. En este caso sería lo que llamaríamos muestralmente, pero esa es la forma. ¿Sí? Así se escribe. Ahora, la importancia de este numerito de puntuación Z lo vamos a ver prácticamente, creo que hoy alcanzamos, en la distribución normal estándar. Este numerito es la variable que se le asocia a esa distribución. De hecho, la puntuación se llama así. Es una distribución de puntuación de Z, literalmente, ¿sí? Para la distribución normal estándar. Por eso muchas veces, y lo que vi cuando googleé, es que desafortunadamente mezclar este concepto, que es bien sencillito, con todas estas aplicaciones que ya son un poquito más avanzadas. Pero para nuestro caso solamente necesitamos entender que es simplemente una manera de medir qué tan lejos está un valor respecto al promedio, no más. Y eso lo llamamos puntuación Z. Eso sí, la aplicación más directa es a lo que vamos a apuntar ahorita, que sería la distribución normal estándar. ¿Sí? Que curiosamente tiene como variable una letra Z. Más adelante se dan cuenta que vamos a ver otras distribuciones y todas tienen un nombre distinto. La otra la vamos a llamar T. De hecho, se la puedo mencionar otra vez. De T-Student. Otra la vamos a llamar T cuadrado. Y la otra la vamos a llamar F. Estas 4 distribuciones nos van a ocupar casi que el resto de los siguientes 2 cortes. ¿Sí? Por supuesto, muchísimas aplicaciones, pero estas 4. ¿Sí? Entonces, una de ellas, que es la distribución normal, que es la más importante de toda la estadística, tiene como nombre de variable justamente una Z. Y va apunta hacia esto. ¿Listo? De hecho, lo llaman test Z. O sea, cuando un test, como una prueba de estadística, utiliza la distribución normal, le llaman prueba Z. Justamente porque se asocia a eso. Si no la llaman una prueba T, o una prueba Q cuadrado, o una prueba F, dependiendo de la distribución que se usa. Pero ahí me estoy adelantando un poquito a los siguientes cortes. Por el momento, quedémonos con esta cosita y pueden anotarla, ¿no? Esa es la definición. Bueno, antes de hacer ejercicios, porque yo creo que hoy vamos a gastar un tiempito en la clase en hacer ejercicios, con bono, por supuesto, quiero terminar un último tema sobre manejos de datos, y hay que echarle un poquito de tiempo, porque yo me he dado cuenta que, después de que uno lo mira sencillo, pero a ustedes les cuesta, porque es más interpretativo, que es cuando les pregunto,
O sea, es algo que yo se hizo hasta en las redacciones, como, vamos a ver en esta misma tabla de datos, voy a poner el primer ejemplo, porque es que esto toca es con ejemplos, de hacer tablas cruzadas y saber sacar información de lo que uno está pidiendo, ¿sí? Entonces, supongamos lo siguiente, vamos a ver. Y es como aprender a usar filtros y cruce, más o menos una tabla cruzada, y cómo se traduce eso en información. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. Si alguien la responde, se gana el bono. Si no, de 0,3, ¿no? Porque es la primera. Eso se resuelve rapidito con una tabla dinámica. Les voy a dar un tiempito para que lo piensen. Por ahí hasta las 56. La raza es lo que llamaríamos colores, que aquí esa tabla... Sí, sí. Y a mí la nomenclatura no me gusta del todo, pero bueno. No la he arreglado lo suficiente. Listo, ya tengo la tabla, la tabla con la respuesta. Son este tipo de preguntas las que fácilmente les podría aparecer a ustedes en una reunión, ¿sí? Con una tabla de datos. Y ustedes deberían responderla en 20 segundos. Que le diga, ay, por favor, ¿me podría dar este dato? Sí, así, es esto. No, no es un número de personas, es un porcentaje de personas. Por supuesto, ustedes pueden hacer las cuentas mucho más largas por otros lados, pero les garantizo que contar la dinámica sale rapidito la respuesta. O sea, podrían contar cuántas personas hay de sexo masculino y luego contar cuántas son de raza blanca y tuvieron cero restos. Y hacen la división y ya está. Esa sería una opción.
Cero restos previos, perdón, ¿no? Si no, claro que... Redactémoslo un poquito mejor. Sí. Tenía cero restos previos. Karen tampoco es correcto. Pero lo bueno es que ya es un porcentaje. Eso está, y de hecho no está tan lejos de la verdadera respuesta. No, no es 0% tampoco, Sebastián. Y a propósito, Sebastián, recuerda una regla que he dicho la vez pasada. No se responde por fuera del chat. ¿Sí? Si no, ya lo hemos dicho, el que responda por fuera no se vale. En este caso estaba incorrecto, pero habría perdido el bono. Tampoco es correcto. Y Jason, por favor, también recuerda que es por dentro. O sea, fíjese donde respondió Johan y donde respondió Karen. Eso es adentro de la pregunta. Ustedes respondieron por fuera. Es porque si no nos damos cuenta que el orden de respuesta, si no lo hacen de esa forma, es por eso que toca hacerlo adentro. Por minuto, ¿no? Si lo hacen en el mismo minuto, no sabemos quién lo dijo primero. Bueno. Después 2 minutitos más. Si no, pues se vence el bono de celulares. No. Es que eso es lo chistoso. Cuando ustedes leen eso, piensan que el filtro debería ser sexo. Por ahí va usted la interpretación. Que va por todos lados. Ahí ya les estoy dando una primera pista. Un filtro podría ser sexo. No, es sexo. Porque es entre las personas de sexo masculino. O sea, no nos estamos interesando en todos, no solamente en esas personas. Eso es un filtro. A ver. Johan nos dice 22,09%. Tampoco. Manuel nos dijo 35,19%. Recuerden que son 3 decimales, no 2, ¿no? Porque no me gusta que adivinen. Nos queda un minutico más. ¿23? No. Por el momento, no. $7.96, no. Tampoco, David. Es interesante que hay varias respuestas bastante distintas todas, pero bueno. Listo, se venció el tiempo. Si alguien quiere poner la última respuesta, póngala en este momento. No, listo. Entonces la respuesta correcta es 28,727%. Ahora, obviamente ustedes no pueden adivinar eso así como así, hay que mirar de dónde sale ese número. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, dicho, voy a llamar a estas preguntas de tablas cruzadas, porque son las que más o menos... Y le voy a llamar entonces tabla cruzada 1. Vamos a ver. Fíjense que lo que yo hago es poner la pregunta y poner el número donde aparece la respuesta, ¿sí? Para que sepan por qué sale ahí. Entonces, noten algo importante. Para estas preguntas es bueno que utilicemos todos los campos que tenemos acá, ¿sí? Todos y cada uno de ellos. Entonces, fíjense que yo puse como filtro, puse sexo. ¿Por qué? Porque yo no estoy interesado en todas las personas que fueron arrestadas. Claramente digo, de entre las personas de sexo masculino. O sea, solamente me interesan esas personas. Por eso cuando pongo aquí, pongo filtro, ¿sí? Pongo sexo y escojo solamente las de sexo masculino. ¿Listo?
El siguiente paso. Fíjense que yo pido dos condiciones. Que los arrestos sean 0, arrestos previos, y además que la raza sea blanca. Como son dos variables distintas, lo más sencillo que yo puedo hacer es poner unas en fila y otras columnas, como ustedes prefieran. Yo escogí arrestos previos en columnas y filas y color en filas. Puedo hacerlo al revés, por supuesto. No hay ningún problema. ¿Sí? Y ahí lo último que queda es, quiero el porcentaje de entre todas las personas de sexo masculino. Entonces yo escojo aquí en mostrar valores como, porque claro, si yo pongo sin cálculo, me aparecen las frecuencias absolutas. Ah, muy importante, ¿no? Toca poner cualquier variable que sea recuento, ¿no? Para que contemos cuántas son. No de promedios, ni de sumas, ni nada por el estilo, sino recuento. Fíjense que aquí tenemos todas contaditas en todas estas categorías de los 4.783 personas que eran de sexo masculino que fueron arrestadas, ¿no? Fíjense que el total no son todos, porque quedaron por fuera, ¿quiénes? Las personas de sexo femenino, que no están aquí incluidas. Entonces, yo necesito el porcentaje del total general, ¿sí? O sea, como todo esto dividido en este 4.783. Entonces, yo hago clic derecho y pongo mostrar valores como porcentaje del total general. Ya el resto es ponerle 3 decimales. Y ahí está la respuesta, clarita, ¿sí? Noten algo importante. Este tema es más difícil, la interpretación, muchísimo más, se los garantizo. Entender bien la pregunta, bueno, no es eso. Entender bien la pregunta es mucho más difícil eso que propiamente dicho, pues hacer la tabla dinámica, ¿sí? Porque, o sea, entender qué se filtra y qué porcentaje calculo, eso es lo difícil, por supuesto. Y eso solamente sale de la pregunta, es decir, de cómo estoy, de las palabras que estoy utilizando para pedir el dato, ¿sí? En ese sentido, este tema es muy de interpretación. Y me parece importante que lo practiquemos porque se los he dicho, les puedo asegurar que es otro de esos problemas que tengo con mis queridos comunicadores sociales. Es decir, cuando hablan de ciertos datos, a veces los he visto enredándose un poco a la hora de reportar ciertas cosas, ¿sí? Es decir, cuando están hablando oiga, se reinició todo, ¿verdad? Sí. Afortunado el compañero que tiene su computador y yo también que tengo el mío porque los demás no puede ser. Oiga, ¿pero qué se les ocurre? Eso fue... Como que nos tocó receso obligatorio mientras esperamos, porque vamos a ver. Sí, pero bueno. ¿Será que se demora mucho? ¿No se volvió a prender? No. Bueno. Ah, pero es que se fue también acá. O sea, yo no puedo compartirles pantalla. No, estamos bien. Ni siquiera. Pero sí, nos tocó receso. En realidad, ¿qué podemos hacer? Por ahí unos 10 minutitos, hasta las 15. ¿Listo? Y volvemos, porque ¿qué hacemos mientras se restablece esto?